Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángela Gómez, soy enfermera y en este momento acompaño a la agencia Integral como coordinadora de calidad de la agencia Zipaquirá. El tema que me corresponde socializar y compartir con todos ustedes es el manual de bioseguridad. La agenda que pretendo abarcar es el concepto de bioseguridad, las precauciones universales, pues aclarar cuáles son los líquidos de precaución universal y dentro de esto pues tratar el tema del lavado de manos y los cuidados de la piel desde pues uno de los mecanismos de prevención y precaución, eh, el uso de los elementos de protección personal, la relación del aislamiento con las precauciones universales, limpieza y desinfección, el manejo de residuos hospitalarios y los aspectos claves relacionados con el sistema de salud y seguridad social en el trabajo que están relacionados de bioseguridad. Entonces, recordemos que bioseguridad es un concepto de acuerdo a la OMS, co como conjunto de normas, medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos de los que, o frente a los que se está expuesto en el desempeño de las funciones y en la prestación de servicio y que está de cara a los trabajadores, a los pacientes y en el medio ambiente presentes. Las precauciones universales tienen por objeto reducir el riesgo. Bueno, las precauciones universales tienen por objeto reducir el riesgo de transmisión de los agentes transmitidos por sangre y los líquidos o fluidos corporales que contienen agentes patógenos de fuentes conocidas como no conocidas. Estas medidas básicas, conocidas como precauciones universales o precauciones estándar, deben ser practicadas por todas las personas, incluyendo colaboradores, pacientes y familiares que ingresan en el ambiente hospitalario, pues ya que todos somos susceptibles de contaminarnos y de infectarnos. Es importante que las prácticas de las precauciones universales son medidas efectivas para reducir los riesgos de infecciones innecesarias asociadas a los procesos de atención en salud. La adherencia a la práctica de estas medidas o de estas precauciones universales tiene un componente individual y colectivo. Desde lo individual está enfocado en el autocontrol y en el autocuidado que nosotros como profesionales y colaboradores en los servicios de salud realizamos conciencia para practicarlas. Y desde lo colectivo, porque implica un componente de educación, de capacitación hacia el personal de salud y de educación hacia los pacientes y sus familias, pues en el ambiente hospitalario es tangible vivirlo y apreciarlo en la cultura de seguridad institucional para evitar los procesos infecciosos inmersos en ese proceso de atención. Los líquidos de precaución universal, pues como todos ya los conocemos, son sangre y todos los fluidos corporales o todos aquellos fluidos que estén contaminados con sangre también, eh, como el semen, la secreción vaginal, la leche materna, el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, el líquido pleural, el líquido amniótico, el líquido peritoneal, el líquido de pericardio y pues cualquier, bueno, lo que ya les había mencionado, cualquier otro líquido pues que esté contaminado con la sangre. Porque es allí donde nosotros debemos partir de que pueden estar contaminados con microorganismos patógenos y constituyen un vehículo para la transmisión de estos, ya que al entrar en contacto con ellos, pues nos encontramos en riesgo de infectarnos, teniendo en cuenta la susceptibilidad que presenta nuestro sistema inmunológico. Es importante asumir que todo en el ambiente hospitalario es susceptible de estar potencialmente contaminado o infectado.
Eh, pues dentro ya de las precauciones universales, pues el primero y el más importante a abordar es la importancia del lavado de manos. El lavado de manos es la estrategia de prevención de infecciones predilecta porque su costo y su efectividad en el programa de prevención de infecciones constituye la primera práctica de precaución universal. Recordemos que en la piel nosotros contamos con dos tipos de flora, microorganismos que habitan la superficie de nuestra piel, que son la flora residente y la flora transitoria. La flora residente pues son esos microorganismos colonizantes que se encuentran habitualmente en la superficie de la piel y pues no se eliminan fácilmente. Y la flora transitoria, pues son esos microorganismos que no son propios de la piel y fácilmente los adquirimos y generalmente es allí donde estos dan paso a las infecciones nosocomiales. El procedimiento de lavado de manos con agua, con jabón, a través de la fricción de la superficie de la piel, pues ayuda a remover la mayor parte de esta flora, además de partículas de suciedad y materia orgánica. Aquí es importante pues porque nosotros usamos algunas sustancias como el jabón pues para disminuir esa flora residente y transitoria y pues las partículas orgánicas de nuestra piel y pues a veces al contacto con esas sustancias podemos generar situaciones de dermatitis que lesionan y lastiman nuestra piel. Entonces es importante que tengamos algunas recomendaciones básicas para el cuidado de la integridad de nuestra piel. Entonces, entre ellas encontramos que si la piel se encuentra comprometida y en ella tenemos algunas lesiones o heridas, es importante evitar la atención directa a los usuarios y hasta que estas lesiones hayan desaparecido o cubrirlas y protegerlas con micropor o con, sí, básicamente con micropor. En caso de presentar dermatitis secundaria asociada a la atención o estar en contacto con las sustancias como el jabón, que pues tienen algunos componentes pues para aumentar la eliminación de esa flora. Es importante reportar de estas situaciones de dermatitis con la persona que maneja el sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues para hacerle seguimiento y para mirar qué otras intervenciones habría que hacer en ese caso. Evitar tener contacto de las manos con la boca, la mucosa, los ojos o los oídos, porque pues las manos, que son estas herramientas con las cuales nosotros tocamos todas las superficies, hacemos los procedimientos, pues eso implica que por allí ingrese el patógeno o el microorganismo susceptible para generar infección. No utilizar uñas artificiales o extensiones. Las uñas en lo posible deben estar cortas, en buen estado y limpias. No usar esmalte, ni siquiera transparente. Eh, Antes de iniciar la labor asistencial, es importante que nosotros retiremos los accesorios que podamos tener en la muñeca y en las manos, como anillos, pulseras, cadenas, relojes, ya que ellos constituyen un vehículo de transmisión de las infecciones, de los microorganismos. Y es importante no maquillarse. En caso de utilizar los accesorios como aretes, pues se recomienda que sean pequeños y que sean discretos. Por lo mismo, porque estos accesorios constituyen un vehículo de transporte de los microorganismos patógenos, por lo tanto una fuente para trasladar la infección de un lugar a otro. Como segunda barrera de protección, nosotros encontramos el uso de los elementos de protección personal, que son o constituyen una barrera de protección importante frente al contacto directo con las fuentes potenciales de infección, como los líquidos universales, sangre y fluidos corporales. De la evaluación de riesgo de exposición en el ambiente, en el área o en el servicio en que nosotros nos desempeñamos, se determina también la escogencia de los elementos de protección personal a utilizar. Lo que supone que a mayor riesgo, cuando estamos trabajando en esas áreas críticas, en donde hay mucho procedimiento,
en el que estamos en contacto con sangre y fluidos corporales, pues asimismo va a haber un mayor número de riesgo de infección, ¿cierto? Entonces, a mayor riesgo, mayor número de elementos de protección a utilizar en esa área o en ese procedimiento específico. Es aquí muy importante concientizarnos como funcionarios o como profesionales de la salud en que el autocontrol y el autocuidado son importantes a la hora de la utilización de los elementos de protección personal. Entre ellos encontramos obviamente el gorro en esas áreas críticas, pues para evitar que haya contaminación del cabello o que por medio del cabello hagamos contaminación de las áreas o de los procedimientos que vamos a realizar y pues también porque constituye un vehículo de transporte de microorganismos. El tapabocas, que básicamente perdón. El tapabocas, que básicamente es una barrera protectora frente al aislamiento respiratorio y funciona en doble vía, tanto para nosotros, el personal de salud que nos encontramos sanos, como para los pacientes que en dado momento pues estemos manejando por patologías del sistema o del aparato respiratorio. El uniforme, es muy importante que utilicemos un uniforme de un material resistente antifluido, pues por aquello de que si nos podemos manchar o contaminar, pues va a surtir o va a ser una barrera efectiva. La bata, la bata que constituye una protección adicional en esos procedimientos en donde hay alto riesgo de manejo de fluidos corporales y de sangre, y pues constituye una protección adicional de la piel y una protección para evitar ensuciar el uniforme a partir de las actividades en donde pueden haber salpicaduras con sangre o fluidos corporales. Importante la protección a nivel de la facial, que nos puede proveer las gafas, el visor o la careta, pues estas están diseñadas para que haya una protección ocular y pues del rostro, igual en esas actividades que puedan generar salpicadura de sangre y otros fluidos corporales. Y por último, pues se recomienda, bueno, los guantes que son utilizados para, en los procedimientos que nosotros realizamos, es importante cambiarlos entre paciente y paciente o cuando estamos haciendo esas actividades y implica que se hayan contaminado. Usualmente cuando hacemos actividades, pues vamos de procedimientos limpios a procedimientos sucios. Y por último, pues se recomienda pues utilizar un calzado cerrado, pues también por el riesgo de derrames y por el riesgo de contacto con sangre y fluidos corporales, y pues por eso no es recomendable utilizar esos zapatos tipo chancla, que usualmente tienen huecos y que no dan una protección adecuada a los pies frente a las salpicaduras o frente a los derrames. En el tema de los servicios de apoyo de imágenes diagnósticas, es importante ahí utilizar los chalecos plomados como protección frente a la radiación ionizante que pues nos puede otorgar estos equipos, tanto para el personal de salud como para el paciente en general. Bueno, la relación del aislamiento como tercera precaución universal, pues está dado en la importancia de que el aislamiento es un sistema en el cual nosotros definimos esas medidas de precaución universal que están relacionadas obviamente desde la bioseguridad, combinando diferentes técnicas como barreras protectoras en los procesos de hospitalización, en el proceso de atención del paciente y que nos permiten identificar esos mecanismos de transmisión de las patologías infecciosas a fin de generar la barrera para que no se haga esa transmisión del patógeno que genera la patología y por el cual estamos tratando a ese paciente particularmente. Entonces, el aislamiento es un sistema que combina diferentes técnicas de barreras protectoras aplicadas a la estancia del paciente con el fin de prevenir el contagio, la propagación de infecciones a causa de los microorganismos como bacterias y virus. Entonces,
Es esa la importancia del aislamiento desde la bioseguridad. Es importante que nosotros al interior de los ambientes hospitalarios, como colaboradores de las instituciones de salud, identifiquemos el riesgo de infección al cual estamos expuestos en las diferentes áreas, servicios y asimismo en los elementos con los que trabajamos y estamos en contacto, prestando nuestros servicios como personal de salud. Esto hace referencia al inmobiliario, al instrumental, a los objetos que están relacionados con la atención, teniendo en cuenta esta clasificación para cada área o ambiente. Se cuenta con los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización, cuyo objeto apuntan a combatir la proliferación de microorganismos, bacterias, hongos, con capacidad de contaminar y generar procesos infectocontagiosos. Entonces, pues recordemos que cuando nosotros hacemos limpieza de las áreas, de los servicios o de las superficies, básicamente lo que estamos retirando es suciedad. Cuando nosotros hacemos procesos de desinfección, que ya implica utilizar unos insumos químicos, unas sustancias químicas, lo que estamos haciendo es retirar la carga de material microbiano o de partículas como bacterias y virus. Lo único que no se retira en este proceso son las presentaciones de esporas, que ellas quedan presentes y pues quedan vivas, entonces lo único que no destruye. Los procesos de desinfección a nivel general, pues tenemos tres modalidades: procesos de desinfección de baja, mediana y alta, alta, pues asimismo para la destrucción de estos microorganismos vivos. Y recordemos que el proceso de esterilización, su objetivo es destruir todas las presentaciones de vida microscópica, incluyendo las esporas. Entonces es el único de los tres que asegura la destrucción de esas esporas bacterianas. En el tema de manejo de la bioseguridad es muy importante el manejo de la ropa sucia y contaminada. La ropa sucia como concepto es la ropa usada sin manchas visibles de sangre u otros fluidos corporales, y pues la ropa contaminada es esa ropa húmeda que presenta manchas con sangre o fluidos corporales, secreciones o excretas. Es importante que nosotros cuando vayamos a manipular esta ropa, nosotros pues seamos conscientes de la importancia del uso de los elementos de protección personal. Es importante que al manipular estas prendas pues no las sacudamos, no las botemos en el suelo, no las coloquemos en otras superficies, porque al hacer esto estamos contaminando el ambiente y las demás superficies del entorno del paciente. Es importante depositarlas lo antes posible en el compresero y pues no acercar al uniforme o rozar con el uniforme porque ya nos estamos contaminando. Respecto a la ropa contaminada, en lo posible hay que depositarla en bolsas rojas y marcarla como ropa contaminada. Tanto para transportar la ropa sucia como para transportar la ropa contaminada es importante que nosotros en los servicios pues contemos con unos vehículos de transporte eh, que ellos deben contener una tapa. Esto evitará que pues cuando traslademos estos elementos pues haya contaminación del ambiente por el cual son trasladados. Eh, y al finalizar estos procesos es importante que todos los elementos utilizados en el proceso, tanto los elementos de protección personal como los vehículos de transporte, como la ropa en sí, surtan su proceso de limpieza y desinfección para asegurar que pues ya no portan material biológico y material microscópico, microorganismos que puedan ser objeto de infección. Un adecuado proceso de manipulación de la ropa sucia o contaminada ayuda a la prevención de infecciones, evitando la diseminación de los microorganismos infecciosos que se pueda desencadenar de los errores en el manejo y transporte de esta. Otro punto importante en el tema de bioseguridad es el manejo adecuado de los residuos hospitalarios. Recordemos que los residuos hospitalarios están clasificados en peligrosos y no peligrosos.
Dentro de los residuos no peligrosos encontramos los que se clasifican como biodegradables, reciclables, inertes, ordinarios o comunes, y dentro de los residuos peligrosos pues encontramos los que son de riesgo biológico, químico y radioactivo. Usualmente nosotros pues manejamos más los residuos biodegradables, los reciclables, y pues dentro de los peligrosos los de riesgo biológico. Y es importante que nosotros estemos capacitados para hacer una adecuada segregación en la fuente, es decir, la clasificación de los elementos que nosotros generamos al interior de nuestros servicios de acuerdo a su categoría en el respectivo color. Aquí también es importante que pues dentro de la clasificación del riesgo y del material biológico que nosotros producimos al interior de los servicios, nosotros manejamos material cortopunzante. Entonces, es muy importante el manejo que nosotros le debemos dar al material cortopunzante. También debemos ser conocedores de la ruta sanitaria interna al interior de nuestros servicios, dada que la recolección y el traslado interno de los residuos debe efectuarse de acuerdo a la ruta sanitaria establecida por la institución. Es importante establecer y cumplir los horarios de recolección de acuerdo al tipo de residuo. Es importante que en todos los servicios haya una gráfica del plano de la planta para evidenciar cuál es el recorrido y el tipo de residuo a realizar en la recolección y traslado. Y esta ruta debe estar publicada en un lugar visible y conocida por todo el personal que pues labora en la institución. Respecto al manejo del material cortopunzante, es importante que los guardianes que nosotros estemos utilizando al interior de los servicios pues tengan unas características de resistencia. Importante que cuando ya se van a llenar, se llenen hasta la tercera, hasta las 3/4 partes del contenido, con el fin de evitar accidentes con el material cortopunzante, pues si se sobresatura, pues cualquier persona es susceptible de que se pinche con él, y eso implica una situación de riesgo biológico, en donde se es susceptible de contaminarse, de infectarse por virus como el VIH, la hepatitis B y otros relacionados. Es importante desechar directamente las agujas o las hojas de bisturí o el material cortopunzante que se produce directamente en el guardián, y en caso de tener que encapuchar la aguja o de la jeringa que estamos utilizando, utilizar la técnica de una sola mano y nunca manipular la aguja con las dos manos, pues porque obviamente ahí también estamos en riesgo de tener un accidente de pinchazo. También es importante tener el concepto del proceso o del procedimiento para el manejo de los derrames, pues porque a veces esos derrames son con situaciones contaminadas con sangre o fluidos corporales. Es importante el uso de los elementos de protección personal. Los básicos son guantes, tapabocas y gafas o careta. Importante hacer la aplicación de una solución desinfectante. Si el residuo es líquido, importante recogerlo con un material desechable absorbente. Generalmente utilizamos toallas absorbentes al interior de nuestros servicios. Si el material a recoger es sólido, pues recogerlo con los elementos de aseo. Usualmente al interior de los servicios manejamos un kit de derrames, en el cual pues tenemos recogedor y una escobilla para recoger estos elementos. Y depositar los residuos en la bolsa roja, ¿no? Posterior a eso, realizar el lavado y la desinfección de los elementos empleados, lo que surte el proceso de limpieza y desinfección, y obviamente no olvidar el lavado de manos posterior a todo este tipo de procedimientos. Algunas recomendaciones puntuales de cara a la práctica de la bioseguridad para desarrollar las actividades seguras en nuestro diario laboral. Como es importante que a la hora de que hagamos los procedimientos, pues alistemos el material y los elementos que necesitamos, un kit
que ese kit o que esos elementos se encuentren completos, no olvidar la práctica del lavado de manos en cumplimiento de los 5 momentos, hacer conciencia de la importancia del uso de los elementos de protección personal y que sea completos, porque a veces como personales de salud desestimamos el riesgo y pues por la pereza o la jartera de colocarnos, pues no hacemos uso correcto de ellos. Aquí es importante la capacitación y el entrenamiento respecto a los procesos y procedimientos que vamos a realizar. Eso implica que haya seguridad y conocimiento a la hora de ejecutar nuestras actividades. Cumplimiento respecto al manejo de residuos, especialmente de los residuos peligrosos. Eso implica hacer una adecuada segregación y manejo de los residuos en la fuente y obviamente el conocimiento del protocolo de manejo de derrames y del manual de bioseguridad. Algunas situaciones desde la bioseguridad que están relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, entonces es importante que tengamos nuestro esquema de vacunación actualizado en lo que respecta con los biológicos de hepatitis B, toxoide, influenza y varicela. Importante que esto ya es más de cara a la empresa, la afiliación puntual a la ARL, el uso de los elementos de protección personal según el riesgo de la actividad que vamos a desarrollar, mantener en el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y de organización, mantener los elementos de protección personal en adecuada higiene en un lugar seguro y de fácil acceso para nosotros utilizarlos, el acompañamiento y capacitación permanente por parte del profesional de seguridad y salud en el trabajo, y es importante que en los lugares en donde nosotros laboramos, hacemos la prestación directa del cuidado al paciente, pues obviamente recordemos que está prohibido fumar, que no debemos comer y que no debemos beber en esta área. La exposición y contagio ocurre cuando no hay preparación adecuada, se carece de protección y o se omiten las precauciones mínimas de bioseguridad. Esto era el tema básico que tenía preparado para compartirles respecto a esa indicación general del manual de bioseguridad. No sé si tengan preguntas.